가고 싶을 때 내가 보고 싶을 때 또 네가 많이 아플 때 이 노래를 들어줘 Listo, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia y Café en su versión platicatorio. El día de hoy estamos acompañados de la maestra Nayansin Cisneros, de la maestra Lynn Lugo y de la psicóloga Tania Jiménez, que nos va a presentar el tema de acoso laboral. Y pues comenzamos. Dejo el micrófono para que se presenten, por favor. Muy buenas tardes, gente bonita que nos está acompañando esta tarde para hablar de un tema sumamente importante que debe ser visto, el acoso laboral. Pero antes, les saludo afectuosamente a quienes tienen a bien estarnos acompañando y a quienes estamos presentes en este foro virtual. Daniel, un abrazo grande hasta donde estás. Aline, gracias por reunirte como cada 8 días con nosotros. Tania, bienvenida a este espacio y gracias por ayudarnos a ir desmenuzando un poquito sobre lo que implica este tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aline, Ana Jansin, te doy la bienvenida. Dani, bienvenido. Bienvenida, psicóloga Tania. Pues
nada, gente, qué bueno que nos estén acompañando, que nos estén viendo y les agradecemos que nos estén escuchando el día de hoy para hablar de este tema tan interesante. Y por supuesto tenemos una súper invitada. Bienvenida. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, Dani también. Para mí es un honor estar con personas con mucho más experiencia que yo, claro que sí. Y les agradezco, ¿no? El brindarme este espacio para poder yo compartirles un poco, más allá de definiciones y todo, esta experiencia, ¿no? Porque yo lo viví en carne propia y, y pues eso. Bueno, creo que sería buena idea de ir desmenuzando este tema, ¿no? Primero, ¿qué es lo que se entiende por acoso laboral? Tengo entendido yo, no sé si sea así, me corrigen por favor, que es cuando una persona con la que trabajas ejerce su autoridad, puesto o poder laboral para obtener un beneficio de un trabajador, de un colega, de un empleado, de un subordinado. Usualmente se hace énfasis hacia la parte sexual, pero no necesariamente. Así es, bueno, es correcto. El acoso laboral se da de dos formas. Como todos la conocemos, pues es la parte sexual, pero muchas personas creen que al hablar de acoso laboral estamos hablando únicamente de la parte sexual. Y no es así. Hablando por la otra parte es intimidar, ¿no? Intimidar a tus compañeros de trabajo o incluso se ha dado, ¿no? Que personas bajo del puesto, por ejemplo, yo, ¿no? Por decirlo, han sufrido lo que es este tipo de acoso. Entonces, conlleva lo que es a la intimidación, estrés, ansiedad, todo esto que te provoca estar en un ambiente hostil, es lo que se refiere. Entonces, no sé ustedes cómo lo vean, es lo que es, y pues obviamente incluye muchísimas cosas, ¿no? Porque era lo que yo estaba como pensando, ¿no? Eh, Cuando una persona laboralmente ya no está bien, bajas, Ya, se apagó tu micrófono. no sé, actitudes, es un daño muy, muy feo porque ya no estás saludable ni mental ni emocionalmente. No sé ustedes cómo lo vean. Creo, desde mi perspectiva, que hablar de acoso laboral es hablar de un tema muy delicado, porque podría estar rayando entre un abuso como tal y el tratar, voy a decirlo así, de resguardar lo que soy y lo que pudiera estar haciendo de manera errónea y justificarlo con acoso. Entonces, empezar con esta descripción que nos daba Dani y ahora esto que tú nos compartes, que nos permite identificar qué sí es y qué no es, creo que nos puede dar un poco más de luz, porque efectivamente, normalmente cuando escuchamos la palabra acoso, tenemos la idea que es única y exclusivamente en términos de alguna agresión sexual. Sin embargo, tengo entendido que no es así. Por ello considero que es importante puntualizar qué sí es acoso y qué no es acoso. Se me ocurre en este momento un ejemplo burdo. Si mi jefe me está exigiendo, mi jefe o mi jefa me está exigiendo resultados en base a un plan de trabajo que tenemos que hacer y yo no entregué esos resultados en tiempo y forma y me los está exigiendo, no es un acoso laboral como tal, ¿o sí? Yo considero que, no sé, para mí sería más bien es muy diferente. O sea, obviamente sabemos que cuando entramos a un trabajo, vas a trabajar y tienes que cumplir metas y tienes que dar seguimiento a muchas cuestiones. Eso está súper claro. Pero lo que cambia, considero yo, es la forma, la actitud con la que te refieres a los trabajadores. Eso es para mí, bueno, es mi perspectiva. Ahora bien, siento que tiene que darse igual varias situaciones para que se pueda tratar como acoso. Igual, si tú
no sé, a lo mejor esta persona una sola ocasión te trata mal, eso no es acoso, porque no es constante. El acoso tiene que darse De manera continua. así es, de manera continua. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que, como lo decía, ¿no? El trabajo lo tienes que hacer, pero es muy diferente a que te reprendan de alguna u otra forma, a que se ensañen contigo, ¿no? O que te den castigos, o que, por ejemplo, hagas algo bien y te lo vean, ¿no? O sea, el decir, pues mira, ¿no? Por ejemplo, Tania hizo bien esto, está bien, o sea, el hecho de ver siempre lo malo, 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 igual es pues una agresión, ¿no? Y qué es lo que pasa, a mi parecer, pues obviamente la persona, en este caso me pasó a mí, y yo me sentía súper mal. Yo sentía que ya no pertenecía a donde estaba, ya no quería ir a trabajar, ya no quería hacer nada. Bajó mi rendimiento totalmente y obviamente no fue una, dos incidencias, ¿no? Yo a mi perspectiva, eh, 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 trabajé o luché contra este acoso laboral por más de un año, por más de un año que sí que tuve que poner en balance y decir, ¿qué está primero? ¿No? Yo, mi salud mental, mis emociones o el trabajo, ¿no? Porque en las empresas, y así te lo pintan, primero está la empresa y te tienes que poner la camiseta a costa de todo. Y se olvidan del ser humano. Y ese es el problema, ¿no? Porque el ser humano tiene que estar bien, tiene que haber una salud mental, emocional, una madurez para que pueda dar resultados. No le puedes exigir resultados a una persona que está mal emocionalmente o que tiene ideas bizarras de algo que no es, ¿no? Entonces, déjame ver si o sea, porque a mí me suena que el acoso laboral sería entonces trabajar dentro de un contexto hostil en el que constantemente se me está, ya sea amenazando, humillando, se me está exigiendo de más, y como que solamente esta carga administrativa, si me permites decirlo así, es solamente para contigo, ¿no? Y tan es así que esto te lleva a bajar tu rendimiento, te lleva a sufrir de estrés, a padecer de estrés, de ansiedad, y te tiene en un momento en el que tú lo decías, te pones a pensar entre qué es más importante, si tu salud física, mental, emocional o el trabajo en el que estás. En Creo mi que, caso, bueno, sí, Dani. ajá, hay que contextualizar un poco, ¿no? Porque me parece que estabas como gerente en X lugar. Y, Ajá, así es. y es muy importante, ¿no? Porque no tenías un empleado, no tenías un puesto para, ¿cómo decirlo? De Un puesto subordinado. común, de subordinado, ¿no? Tenías un puesto para dirigir, eras gerente. Y en esta gerencia sufriste acoso laboral. Claro, claro. Es Miren, importante por aclarar ejemplo, esto ok, porque puede ok. ser cualquiera puede Sí, claro, sufrir un claro, acoso claro. laboral por Sí, parte de sí, los empleados, por parte de los subordinados, por parte de así los es. superiores o de los iguales, ¿no? Entonces, el ambiente depende de todos ellos, no solo de uno. Así es. Usualmente tenemos la creencia de que el que manda es el que hostiga o el que acosa, y no siempre es así. No, Y ver estas otras realidades, ver estas otras alternativas, nos permite crear una nueva visión de que todos somos vulnerables al acoso laboral, no porque tengas un empleo de líder o de jefe, te libras de esto, ¿no? Es una situación que pueden vivir hombres, mujeres y en el puesto que sea. Fíjate que ahora que los escucho, agregaría que esta conducta persistente del acosador en el centro de trabajo va encaminada a crear o a infundir cierto temor o cierta angustia hacia el trabajador. O sea, así es. y me queda claro entonces algo que comentaba Tania en un inicio, o sea, no es que lo haga una sola ocasión, sino que lo hace en repetidas ocasiones, de tal manera que la persona que es acosada sienta esa presión que está ejerciendo la otra persona. De alguna manera es mostrar esa autoridad que cree tener o ese poder que cree tener sobre la otra persona.
y esta situación, o sea, pudiera tener un desenlace, como bien lo decía ella, ¿no? Bajar el rendimiento, bajar el sistema inmunológico incluso, y que te puede llevar a la misma renuncia. Así es. Yo, por ejemplo, y gracias, Dani, por expresarlo. Actualizar. Así es, yo, muchos ya lo saben, no voy a decir nombres ni nada. Yo trabajé en una empresa de entretenimiento por 6 años. En esos 6 años llegué a la gerencia y pues obviamente había jerarquías donde estaba un gerente regional. Ese gerente regional pues estaba a cargo como de varios cines. Después seguí el gerente general, que estaba a cargo de un solo cine. En ese cine había gerente general, después el gerente y el gerente en entrenamiento, que ese era yo. Entonces, digamos que en el rango de la gerencia, mi puesto era uno de los más bajos, por así decirlo. Entonces, todo empezó hace un año exactamente, en diciembre del 2019. Yo tenía un amigo, el cual ya falleció, y yo siento que falleció por negligencia de la empresa, que es muy chistoso también. Se enferma, se enferma, se enferma, y esta persona, esta regional, es una mujer súper dura. De verdad, me quedé al principio sorprendida de lo dura que era, o sea, sin corazón, una persona para nada humana. Y yo se lo llegué a decir, ¿sabes qué? No está bien lo que haces, al menos a mí no me parece, ¿no? Y ella me tenía en el concepto de, es que Tania es una gerente conflictiva. Y yo decía, bueno, si defender mi integridad como ser humano es ser conflictiva, pues tómalo como quieras. Entonces, se enferma, se enferma, se enferma este amigo mío gerente y llega un punto en el que ya estaba muy mal. Entonces, ella tenía conocimiento de esto y aparte de que ella sabía esto, le seguía supercargando el trabajo. Él tenía una enfermedad muy delicada. Le cargaba el trabajo, lo regañaba, lo regañaba, lo regañaba, lo regañaba, a pesar de que él tenía la constancia del Seguro Social de que, mira, tengo incapacidad, tengo todo. Él era gerente general de este cine. Entonces, pasa el tiempo, se viene pandemia y ella siempre, ¿no? Acosando, acosando, acosando. Una vez llegó esta persona regional al cine donde estábamos y no estaba el gerente general y nadie sabía dónde estaba. O sea, estaba yo súper preocupada, mis compañeras, todos. Y ella lo que hizo fue, a causa de esto, tomar la decisión de mandarlo al otro lugar de la República. Entonces, ese día yo estaba muy enojada porque encontramos a mi amigo en su departamento, casi inconsciente, con la temperatura muy elevada, o sea, muy mal. Y ella nunca apoyó, nunca fue como para decir, ¿sabes qué? Los voy a ayudar. Mi amigo estaba a punto de tomar su tratamiento y porque a ella se le hinchó la gana de mandarlo a otro lugar, mi amigo ya no pudo tomar su tratamiento y falleció. Entonces, para mí eso sí es grave. Ajá, no, nos da esta imagen de qué tan desconectado está la persona con la que se está laborando, que no se da cuenta qué tanto puede afectar a un trabajador, ¿no? Y esto pasa en cualquier situación, no solo en cadenas grandes, ¿no? Puede ser un empleo pequeño donde también se puede sufrir acoso. Creo que esto habla más que nada de esta capacidad que tenemos para no darnos cuenta de qué tanto se está presionando al trabajador o de qué forma se está presionando al trabajador y si puede o no soportar esta presión. No sé si lo hagan con la intención de acosar, si les dé alguna situación de autoridad o de placer. Me imagino que algunos sí, algunos no, pero creo que va más por esta parte de no darme cuenta que hay otro aparte de mí que está pasando situaciones diferentes. Fíjate, Dani, que a eso que comentas yo le agregaría un punto importante que mencionaba Tania en un inicio. Creo que se ha prostituido un término importante.
sobre sentido de pertenencia. Normalmente te dicen, ponte la camiseta por la empresa o por la institución donde laboras. Y hablo de que se ha prostituido en el sentido de que se ha dado por hecho de que ponerse la camiseta por la empresa o por la institución que estoy trabajando o ejerciendo implica la exigencia de laborar en horarios excesivos sin un pago o laborar en condiciones fuera de lo que reglamenta la ley o dejar de hacer y atender mis situaciones personales, mi situación de salud y poner encima la empresa. Y entonces creemos que si llego a tiempo a mi trabajo y me voy más tarde es que me estoy poniendo la camiseta por la empresa. Y yo lo veo así, ¿no? Quizá 1 o 2 veces está bien, pero cuando lo hago de manera continua y mis jefes empiezan a exigirme más y se dan cuenta que yo me voy aplazando mis tiempos y me voy quedando, pues está haciendo lo que le toca. Y entonces en el momento en que yo decido, por cuestión de salud, por lo que tú quieras, respetar mi jornada laboral como lo marcan las leyes, entonces pareciera ser que ya no me estoy poniendo la camiseta por mi empresa. Y quiero pensar que en este sentido es cuando se dan esas exigencias de laborar de manera excesiva, que no está respetando las prestaciones de ley del trabajador, pero tampoco esta parte bien importante que tú decías, Dani, la parte de la humanidad del trabajador. Y casi podría asegurar, no lo sé, igual estoy equivocada, que muchísimos, voy a decirlo así, empleadores, no saben que están ejerciendo acoso. Lo hacen en este afán de pedir resultados laborales y también desde la postura que en algunas empresas van por metas o competencias con otras matrices o sucursales que tengan y pues vaya, lo que quieren son números que sean comprobables. Fíjate, Okay. hay un término, no recuerdo cómo se dice en inglés, en español es quemado, cuando quemas a un trabajador de exigirle. ¿Cuál? Burnout. Burnout, sí es cierto. Entonces, ese término es cuando un trabajador trabaja tanto, se pone tanto la camiseta, que lo quemas, ¿no? Ya no puede trabajar más, hay un cansancio, hay un estrés, hay una fatiga, lo que tú quieras en exceso y pues ya no puede seguir trabajando, ¿no? Y es usualmente cuando vienen los conflictos. Un trabajador que da más de lo que debe dar en el trabajo, usualmente se le recompensa cargándolo de más trabajo, porque Sí. el líder o el encargado piensa que tiene la capacidad de trabajar más, ¿no? Entonces, si alguien, no sé, como Aline, te tomo de ejemplo, da mucho en su trabajo, le van a dejar más trabajo y más trabajo y más trabajo. ¿Por qué? Porque ella saca el trabajo, porque ella es hábil haciendo lo que hace. Y esto nos genera pues un quemar al trabajador, ¿no? Y esto también es una forma de acosar a tu trabajador, sobrecargándolo, no solo de la parte sexual. Entonces empezamos a ver ya muchos matices de lo que implica acosar a un trabajador. Claro, y este es un ejemplo de cómo este acoso laboral puede llevar a ese extremo de que un trabajador pierda la vida en su intento de salvaguardar el trabajo. Así ¿no? es. Porque el burnout es, te vas quemando de adentro hacia afuera, o sea, van acabando contigo de adentro hacia afuera. Y como bien lo decía Dani, entre más trabajo te dan es porque, y efectivamente es como tu recompensa, porque sabes hacer bien las cosas y las entregas a tiempo, pero tú las entregas porque las tienes que entregar, ¿no? Porque se te está dando una orden y eso es lo que no ve el empleador, que tú lo estás haciendo porque es lo que te toca, ¿no? Pero entonces se van acabando el trabajador y luego ¿qué pasa? O sea, luego ¿qué pasa? O sea, pues ya no nos funciona y ahora contratamos a alguien más. Claro. ¿Y qué pasó con ese trabajador que ya se fue por agotamiento, que ya se fue porque, como decía Tania en un principio, tal vez es porque falleció, ¿no? Por esta parte de que la empresa lo sabía y nadie hizo nada, ¿no? ¿Y qué pasa ahí?
pues contratan a alguien más y ¿qué pasa con este trabajador? La empresa se deslinda completamente y es tu responsabilidad como ser humano empezar a tratar todas esas heridas emocionales, psicológicas, físicas que te dejó el estar queriendo mantener un trabajo que en ese momento lo viste como algo bueno, ¿no? Entonces, qué complicado me suena a este refrán de trabajas para vivir o vives para trabajar o las dos cosas, ¿no? O trabajas para pagar el doctor por las enfermedades que te causa el trabajo. Fíjate, Aline, que todo esto que nos dices es como, voy a plantearlo así, la parte bonita del acoso laboral. O sea, la parte donde te vas quemando, donde vas siendo acosada con ponerte la camiseta de la empresa o la institución donde estás laborando. Pero ¿qué pasa cuando yo, trabajador, empiezo a recibir mensajes continuos de algún compañero o de mi jefe? O sea, y que ya implican cosas más allá de hacer el trabajo que me corresponde por ley, que pudieran empezar con mensajes o invitaciones inocentes, ¿no? Salidas por el café, por la cerveza, ir a comer, oye, de favor, lleva mi ropa a la tintorería, podrías llevar mi coche a lavar, o sea, que empiezan siendo situaciones en apariencia sutiles y que después van tomando un peso mayor y que después empiezo a escuchar que es mi obligación como trabajador y empiezo a ser hasta humillada por no hacer esas cosas que me corresponden o no hacerlas como dice mi jefe que tendría que ser. Porque esta es otra cara del acoso que ocurre en muchos lugares y que le ocurre a muchas personas y que no lo estamos viendo. Ese me suena a cuando le empiezas a hacer un favor a alguien y en el momento en el que le dices que ya no, el otro se molesta porque ella piensa que es tu obligación estarlo haciendo continuamente, ¿no? Sí. Continuamente cuando desde el reglamento de la empresa en la que estás laborando, ahí no dice que sea tu obligación o tu responsabilidad o que entre en el trabajo que tú tienes que hacer, que desempeñar, el llevarle la ropa o el llevarle la comida o el llevarle a lavar el carro o estar despierto hasta las 12 de la noche o sea, no sé. No, y por ejemplo, les comparto, ¿no? Algo que a mí se me hacía como muy increíble. Esta regional tiene muchas palancas en la empresa, muchísimas. Y yo ya había escuchado de muchos compañeros de la Ciudad de México que me decían, ¿quién te tocó de regional? No, pues ella. Suerte, mucho éxito, ¿no? Y yo me quedaba así como de, pues, ¿por qué? Y al principio era todo así súper bonito y todo. Pero cuando empezó todo, yo sí me saqué mucho de onda. Y de verdad hablaba con mis compañeros gerentes de otros cines y de otros lugares y me decían lo mismo, pero le tenían tanto miedo que no hacían nada. Yo les decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no. Y la verdad es que hubo un momento en el que yo me decepciono mucho de la empresa en general, porque meten todo, empiezan a meter todo esto del ambiente laboral sano y que todo tiene que estar súper guau y todo esto, y meten algo que se llamaba denuncias anónimas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tú mandabas tu denuncia vía correo y era anónimo. Entonces, a mi amigo y a mí se nos ocurre mandar una denuncia externando todo lo que pasaba con esta señora. ¿Qué fue lo que hizo la empresa? Le dijeron, ok, yo denuncia, te enseño a ti regional, que tus gerentes se están quejando de ti. Entonces, ahí empezó todo súper mal, así, oye, porque, o sea, literal llegó y, ¿a poco yo soy así? O sea, eso fue la ruptura total de la relación. Entonces, desde ahí ella se empezó a encajar. Creo que nos dejas ver. Sí, Ajá, claro. creo que nos dejas ver otra parte del sistema laboral de México, ¿no? La corrupción. La Claro. corrupción se presenta en muchas formas, no solo con dinero, ¿no? A veces con información, usualmente con información. Y si hay un sistema corrupto, los que tienen el poder aprovechan esa corrupción, ¿no? Entonces,
la información, el filtrar información, el pasársela a quien no debe, el utilizar la información no para mejorar, sino para delatar a quien está pidiendo una mejora, creo que también entra dentro de la parte de corrupción. Y en México, desgraciadamente, en casi todos los sectores o en todos los sectores laborales hay, ¿no? Bueno, Aline y yo, o sea, trabajamos para gobierno y he escuchado casos muy, muy conflictivos. Y hace rato lo mencionaban y recordé esta historia de un director en una escuela primaria en una comunidad lejana que tenía a las personas de aseo, de apoyo a la educación, haciendo su casa, ¿no? Limpiando su casa, haciendo sus actividades como si fueran empleados de él, aparte de la parte laboral de SEP, ¿no? Y se da, ¿no? Se da cuando no hay vigilancia, se da esta corrupción cuando uno permite, se da esta corrupción cuando hay colaboración con otra persona que obtiene también beneficios, y es bastante difícil salirse, ¿no? Es bastante complicado denunciarlo sin que te veas afectado, ¿no? Esta parte del acoso laboral en donde acusas o te quejas con el superior y te va peor, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decías, ¿no? Por eso le tenían miedo, porque si la denunciaban iba a ser peor. Y ahí nos dejas Sí, claro. ver claramente la paradoja de lo que se está oponiendo, ¿no? Vamos a crear un ambiente sano, se crea la denuncia anónima y entonces viene la paradoja de, ok, yo denuncio y este ambiente sano que se está buscando crear en la empresa, ya sea de gobierno, ya sea empresa particular, cambia completamente, ¿no? En su afán de querer hacer un ambiente laboral sano, se convierte en completamente todo lo contrario, ¿no? Deja de buscar este ambiente laboral sano, por qué podemos mejorar, qué podemos hacer para que este ambiente sea mejor aún, me la vas a pagar, ¿no? Ahora voy todo contra ti porque tú te quejaste de mí. Entonces, esa parte nos las dejas ver bien clarito, ¿no? Cómo la paradoja en su intento de buscar un ambiente sano se convierte completamente en todo lo contrario, y aunado a eso y a lo que decía Dani, la corrupción dentro del sistema de la empresa lleva a que nadie haga nada. Creo que el problema mayor es que no estamos entendiendo que los empleadores, o sea, no porque tengan el poder o el mando de la empresa, les da la libertad de poder hacer y deshacer con sus subordinados lo que les venga en gana, ¿no? El hecho de que sean los directivos o los gerentes o los dueños no significa que puedan manejar la vida del resto de los empleados. Y cuando hablamos de ir y denunciar este tipo de acoso o situaciones que se están dando en la empresa y reaccionan así, es porque en realidad no están entendiendo qué pasa, porque en realidad asumen que su manera de dirigir y de llevar la empresa es la sana, es la adecuada, es la única válida porque es como lo hacen ellos, cuando en realidad creo que valdría un poco más hacer esta sensibilización y entender que el hecho de que seas jefe y seas el director o el dueño de la empresa o el gerente, no te da el poder para decidir maltratar, humillar o sobajar la vida del otro que tienes enfrente. Aún así, sea la persona que apoya con la limpieza y el mantenimiento. No, claro. Creo que aquí también. Adelante. ¿Sabes qué? O sea, a pesar de todo eso, creo que es el daño también que te dejan, porque sí hay un daño. Y nosotros, por ejemplo, que somos psicólogos, sabemos que un daño emocional o mental se convierte en trauma, ¿no? Entonces, híjole, es muy difícil el poder llevar, y no nada más en ese trabajo, o sea, personas que vivimos acoso laboral, por ejemplo, yo no tengo ganas de volver a trabajar en una empresa, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque entra el temor, entra el van a ser iguales, no, es que las empresas no sirven, es lo que yo llegué a pensar, ¿no? Entonces, viene la parte
emocional del trabajador que, por ejemplo, llegaba yo y decía, es que ya me quiero ir, o lloraba en el trabajo, o llegaba a mi casa y lloraba, o andaba enojada, o ya no quería, por ejemplo, salirme de la oficina para nada, a veces, o si estaba afuera, yo hacía en mi mundo, o sea, ya ni siquiera yo tomaba en cuenta a los chicos que estaban a mi cargo en ese entonces. Entonces, es un problema tanto mental y emocional, y es horrible, de verdad. Personas que sufrimos en ese momento el acoso laboral, sí es algo muy tormentoso. ¿Por qué? Porque por una parte está la necesidad de económica y la estabilidad, ¿no? Y por otra parte está el, quiero mi salud mental, quiero vivir tranquila, quiero vivir en paz, pero tengo que darle prioridad a lo económico, ¿no? Muchas veces así sucede. Y por eso es que las personas aguantan, 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 aguantan y se enferman de tanto estrés, de tanta ansiedad y la empresa eso nunca lo ve, ¿no? O sea, como tú lo mencionaban hace ratito, y a mí me lo llegaron a decir, ¿no? Aquí nadie es indispensable, te vas tú y llega otra persona, así de fácil. Dani, ¿vas a decir algo? ¿No? Bueno, Sí. sí, tomo la palabra. Sí, te enfrentas a varios miedos, ¿no? Cuando estás trabajando, al miedo de conseguir otro empleo, al miedo de si dejo esto que llevo tantos años, ¿qué voy a hacer después? Al miedo de no sé hacer otra cosa, o yo estudié esto, o aquí me dan prestaciones, aquí me dan vacaciones, si llaman y preguntan, van a dar una mala referencia, no voy a conseguir buenas referencias después. Todos estos miedos, o tengo una deuda, ¿no? Esta es muy clásica de México. Tengo una deuda, tengo un préstamo, tengo que pagar una escuela, ¿no? No puedo renunciar porque tengo hijos, no puedo renunciar porque mi mamá está enferma, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos estos miedos, todas estas situaciones, súmale eso a todo el estrés de ir a un trabajo que no te gusta, más todo lo que tienes que resolver acá, y es imposible, ¿no? Puede llegar a ser mortal, ¿no? Puede llegar a ser desgastante, puede llegar a ser cansado, puede llegar a ser horrible, y aún así muchas veces se elige eso porque es lo que se tiene. Y hacer un cambio no es cosa fácil, ¿no? No cambiar de un empleo en el que uno lleva 10 años, 6 años, ya lo que está acostumbrado también. Lo que se Y pasa conoce. esto, ¿no? Que se conoce. Y hay un dicho muy famoso que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y dices, bueno, me quedo aquí otros 10 años, no importa, ya sé cómo está el asunto. Entonces, toda esta conmoción, todo este existir que está muy presente en muchos de nosotros, pues es lo que nos obliga o es lo que nos hace elegir seguir en un ambiente tan dañino. Fíjate, Incluso, Dani, adelante, Aline. nada más es cortito, e incluso el decir ya llevo 6 años trabajando en esta empresa, me tendría que esperar otros 6 años para empezar a ganar lo que estoy ganando ahorita, ¿no? En la cuestión económica, porque bien También. decías, tengo estas deudas o tengo estas cosas que quiero hacer y entonces me tengo que esperar otra vez tanto tiempo o a una empresa que me empiece a pagar lo mismo, o sea, tengo que esperar otros 6 años para poder tener acceso a un sueldo como el que estoy teniendo ahorita. Y me hiciste recordar, Dani, con lo que decías, a que en esto de elijo quedarme aquí por todas las cuestiones que ya dijiste, el hecho de que en esa elección voy normalizando la conducta de mis jefes o de la persona acosadora, y al grado de que cuando ingresa una persona nueva al sistema, ya le digo, ¿no? Oye, cuídate con fulanito, o aguas con perenganita, no sé, o sea, ya le estoy avisando que si no pone ciertos límites, va a ser víctima de alguna situación de este tipo. O incluso, o sea, no es que si no ponga los límites, ya le estoy diciendo qué va a pasar, que se tiene que quedar calladita y que tiene que hacer el trabajo. Le estoy avisando que puede llegar a ser
recibidor de todas estas humillaciones y amenazas y todo esto de esta persona, ¿no? Bienvenido a la empresa, pero te aviso, aguas, buena suerte. Y estas cosas que se hablan en el pasillo y que al momento de buscar ejercer justicia, por decirlo así, o la denuncia, ya no se dice nada. O sea, porque qué tal y la agarra contra mí, qué tal y me despide, qué tal y no me da carta de recomendación si me voy a otro trabajo. O sea, lo que se comentaba hace un rato, ¿no? ¿Cómo le hago para volver a iniciar? Lo que decía Salim. ¿Cómo voy a lograr volver a posicionarme en una empresa cómoda como esta y ganando lo que tengo? O sea, creo que son muchos factores importantes, pero lo más, creo yo que lo más importante sería entender con claridad qué es acoso y qué no es acoso laboral. O sea, últimamente yo escuchaba a personas que se quejaban porque les estaban de alguna manera exigiendo que entregaran productos de su trabajo. Y decía, es que me está acosando pidiéndome el cuadro que me pidió desde la semana pasada y no se lo encontré. O sea, eso no es acoso, eso es parte de tu trabajo, ¿no? Y entonces perdemos la línea y ya no sabemos dónde estamos parados. Claro, hay algo que es un reglamento. Sí. Adelante, Aline. No, tú, adelante. Ok. Todos los empleados tenemos un reglamento, ya sea privado o público, hay un reglamento y hay una lista de obligaciones del trabajador. Tú puedes acceder ahí en cualquier momento, puedes pedirles obligación de la empresa que te la dé al momento de contratarte y en ello dice lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces tienes que ver bien esas cláusulas, tienes que leerlas, tienes que estar al pendiente de tu trabajo, porque muchas veces desconocemos cuáles son nuestras funciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso dice ayudante administrativo, y yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Porque lo he leído, porque lo tengo presente, porque sé que de eso depende que no se me maltrata, claro, pero que no se me llegara a maltratar o no se me llegara a pedir algo fuera de. Si yo lo decido hacer, ya es decisión mía, ¿no? Si yo decido quedarme horas extra cuando en mi contrato dice que no se pagan horas extra, ya es decisión mía. Si yo decido hacer algo fuera de mi oficina y en mi trabajo dice que en mi contrato dice que no se tiene que hacer nada de eso, bueno, pues ya es elección mía. Y también saber qué es lo que estoy eligiendo hacer fuera de mis obligaciones, pero porque me nace, ¿no? Porque quiero hacerlo, por cualquier cosa. Es muy importante que estemos al pendiente de nuestros contratos, de nuestras funciones, de toda esta normativa laboral que existe para proteger a los trabajadores, porque muchas veces la desconocemos. Sí, Pero claro. también cierto es que, como decía Tania, estas denuncias anónimas luego dejan el precedente de si la denuncias, mira, te espera esto, a ellos les pasó esto, así y así y así, ¿no? Entonces, aunque dentro de tus funciones solamente esté hacer esto, cuando llegas con un jefe, permítanme decirlo así, que es así, de agresivo, de violento, de humillador, de todas estas cosas, como el caso que nos contaba Tania, pues es bastante complicado pegarte a tus funciones y exigirle mediante reglamento, así de mis funciones son solo estas. Entonces también como que el otro lado del conocer el reglamento a veces pudiera ser que no, o sea, sí te ayuda, pero no mucho. Y eso es lo desafortunado de esta situación, de estas circunstancias, o de encontrarse en una circunstancia como la que nos platicaba Tania. Sí, así es. Y también lo veo, es muy fácil para la empresa decir, te doy tu reglamento y tienes que cumplir esto. Pero cuando haces de más, no hay problema. O sea, siempre va a ser así. Pero cuando haces algo que a lo mejor ya no te corresponde, no, más bien cuando tenías más tareas de las que debías y cuando dejas de hacerlas, ahí están malas cosas, por así decirlo, ¿no? Es como lo decía hace rato Dani, que cuando trabajas más, te dan más trabajo. Y sí, es súper verdad, ¿no? Y cuando es increíble más bien
ver que las personas que no trabajan ni siquiera les dicen nada, ¿no? Es así de, oye, delégale esta actividad. No, él no, porque él no la sabe hacer bien. Mejor dásela a fulanita de tal, porque ella lo hace súper bien y te lo va a entregar bien, ¿no? O sea, igual ahí estamos haciendo el deslindarle responsabilidades a otras personas y dársela a alguien que a lo mejor ni le corresponde hacer o está haciendo otras actividades. Eso igual para mí entraría en el acoso, ¿no? ¿O no? Y completamente, creo que es importante generar un cambio en la cultura laboral, y que todos los trabajadores sepamos que tenemos una Secretaría del Trabajo y Previsión Social que da este respaldo, ¿no? Creo que es importante que hoy día las empresas inviertan un poco de su tiempo, de sus recursos, en capacitar en este sentido a su personal. O sea, que los mismos empleadores, directivos, gerentes sepan que existe esta modalidad de acoso laboral y que también sepan que ya las leyes están cambiando y están dando respaldo a los empleados, que quizá es tedioso el procedimiento, que quizá todavía no tenga la fuerza que debería porque es algo que está iniciando, pero saber que existe, saber que está ahí esa puerta abierta donde se puede ir y pedir ayuda, que ya hay organizaciones que están brindando la asesoría legal en este sentido. Creo que valdría mucho la pena porque nos evitaríamos pues conflictos y la producción de la empresa, creo desde mi perspectiva que sería pues mayor, creo que serían más ganancias que pérdidas. Y esto no es algo nuevo. Sí, no, y, Pichón Rivière, si lo ubican todos, espero que sí. Él demostró con una serie de experimentos que los empleados que se sienten integrados, que se sienten parte de la empresa, que se sienten no obligados, ¿no? A trabajar, no ser forzados a trabajar, son muchos más productivos. Entre otras cosas que descubrió, ¿no? Las relaciones interpersonales saludables ayudan al desempeño laboral y todo esto hace muchísimos años, hace como 30, 40 años, si no me equivoco. Y si me equivoco, lo siento. no, y aparte, ay, perdón, era lo que iba a comentar. Ya hay una norma del maltrato y del estrés laboral, que es la norma 035. Este está súper, 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 de verdad, cuidan mucho a las trabajadoras. Si alguien está sufriendo de acoso laboral en este momento, puede ir a donde los protegen y van a salir ganando, porque está súper, súper penado, porque ya es un maltrato, ya es violencia. Es como el estrés y la ansiedad pues ya son enfermedades mentales, ¿no? Que antes no se consideraban así y que antes pensaban que tenían que ser parte para trabajar, ¿no? Como en muchos trabajos mencionan, ¿no? Cuando vas a solicitar un empleo, requisitos, trabajar bajo estrés o trabajar bajo presión. Entonces, desde ahí ya te están dando a entender que es un trabajo, pues igual y no tan bueno, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe de esta norma, es una norma nueva, pero con esta estás súper protegido. O sea, por eso yo en ningún momento tuve miedo, yo nada, y al contrario, ¿no? O sea, lo chistoso es que a mí se me puso la etiqueta de así es Tania, la conflictiva. Y me llegaron a decir esta persona, esta regional, la última vez que la vi, la última vez que hablé con ella, me dijo, yo le pedí mi cambio de cine, y ¿sabes qué? Así, chalala. Me dijo, es que yo no te puedo cambiar de cine porque ningún gerente te quiere, porque todos dicen que eres una conflictiva. Y dije, pues es que entonces, ¿cómo son los demás, no? O sea, se quedan callados o les mandan a hacer las cosas y, ay, sí, está bien, ¿no? O como dicen
vulgarmente por ahí son lamebotas, ¿no? Porque hay mucha gente así, mucha gente así, que con tal de quedar bien con el jefe o así, ellos sufren de violencia como más dulcemente, pero no se dan cuenta tampoco. Y están siendo objeto de la otra persona. Y eso tampoco está bien. Pero no se dan cuenta por lo mismo de todo el endulzamiento que traen ya a base de la manipulación de a lo mejor la persona de arriba, o no sé ustedes cómo vean. A mí me suena que están están sufriendo acoso laboral y todavía dan las gracias. Exacto. Creo que obedece mucho a lo que nos decía Dani hace un momento, el hecho de elegir quedarse por encima, pagando el precio de que se tenga que pagar para justificar deudas, para compromisos familiares, escuela de los hijos y demás situaciones, y porque al final del día a veces es más cómodo quedarme aguantando que iniciar un cambio y tener que generar, o sea, de manera radical y tener que volver a empezar. Entonces, creo que nos quejamos, pero elegimos seguir quedándonos y seguirnos quejando de la situación. Sí, claro, también se vuelve un ciclo, ¿no? Donde me quedo y me quejo de mi jefe con mis compañeros y ellos también, y se vuelve un desahogo y digo, ay, bueno, ya, mañana será otro día, ¿no? Y regreso Por al lo otro pronto día a y me darle. quejo. Sí, y mi jefe me vuelve a tratar mal y al otro día me vuelvo a quejar y me vuelvo a desahogar, así hasta que ya no es suficiente, ¿no? O hasta que de verdad pasa los límites humanos y puede causar, pues, situaciones graves, como mencionaba, ¿no? Estrés, ansiedad, fatiga, muerte. Vaya, más en un contexto como en el que vivimos, ¿no? Que desgraciadamente se nos ve como empleados, como trabajadores, como personas que necesitan el empleo, y es cierto. Mano de obra. Mano de obra. Ni siquiera O como personas personas. desechables. Ni siquiera como personas, como un objeto que compra la empresa desde el momento en el que tú firmas tu contrato y ahora les perteneces durante ese horario o más, ¿no? Y entonces dejan fuera si estás enfermo, si no estás enfermo, no les interesa, ¿no? Tienes que cumplir con tus obligaciones, con tus funciones y con tus responsabilidades. Dani, no sé si hay algún comentario. Perdón. Antes, donde casi te dicen, si te vas a morir, no dejes pendientes. Exacto. De hecho, el nombre lo dice, ¿no? Recursos humanos. Así Somos es. un recurso humano, Así es. pero finalmente un recurso nada más, algo consumible. Y si hay Creo que algunos por comentarios. eso últimamente están tratando de dar ese giro y ya no nombrarle recurso humano, sino potencial humano. Sí, potencial. Se está poniendo de moda, ojalá que se mantenga, la verdad. Ojalá que se mantenga y que se logre el cambio de fondo, que no nada más sea el cambio de la palabrita, ¿no? Con esta intención de regresarle lo humano al trabajador y quitarle el que es un recurso, un objeto. Exacto. Está padre. Ojalá que así sea. Dejar de cosificar, ¿no? Que se entienda que aunque alguien más nos pueda reemplazar, pues no somos piezas, ¿no? Sí somos, nadie es indispensable, pero tampoco somos piezas desechables. Así Pero es. bueno, hay comentarios, sí, de Guadalupe Hernández, saludos, de Alan, saludos Alan, Cecilia Peña dice, cuando una persona busca cualquier pretexto para molestarte, sí, todo lo hemos pasado, ¿no? Siempre tenemos un compañero que nos molesta, y creo que también ahí hay que saber poner límites. A mí me ha pasado y yo he dicho, bueno, sí, esta es mi función, ¿no? Pero no porque esta sea mi función, la voy a hacer como tú quieras, la voy a hacer como la tengo que hacer. Varias cosas, ¿no? De Whisky dice, si tú haces lo imposible por tu empresa, tu jefe lo pondrá como lista de obligación, claro, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Si tú haces más de lo que, fíjate, esto es muy curioso, me ha pasado y lo he visto, si tú haces más de lo que debes y te vas de esta empresa y llega alguien nuevo, no le dan la lista que a ti te dieron, te dan la lista que tú dejaste de obligaciones, ¿no? Entonces, ya incluso haciendo más trabajo del que deberías, afectas al siguiente trabajador. Entonces, es complejo, es lo que podría decir. Es difícil ser trabajador en México.
¿Saben qué considero como importante? O sea, muy, muy importante el hecho de que esto, porque todo viene de la cabeza, ¿no? O sea, yo también digo de esta regional, pero igual y ella también sufre acoso laboral, ¿no? O sea, no lo sabemos y es lo que ella hace. Entonces, sí estaría como muy padre que las empresas se dieran cuenta, ¿no? A ver qué es lo que está pasando, pero no que mandaran a alguien, ¿no? Es yo como líder, te mando a ti y va a ver qué está pasando, porque la perspectiva es diferente. O sea, el que se tomen el tiempo de ver si está bien el personal, si los líderes que tengo a cargo realmente son funcionales, si se está llevando adecuadamente las reglas o por qué está fallando. Y yo lo hablaba, ¿no? Con un abogado y dices que no, el acoso laboral casi no lo demandan. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo, muchísimo miedo. Y de verdad, es tanto el poder que se ejerce que las personas tienen miedo, tienen temor de hacerlo, sin darse cuenta que estás muy respaldado y que no va a pasar absolutamente nada, nada. Pues sí, a veces si entendiéramos que es una cadena de eslabones, que vamos repitiendo historias con diferentes agentes, la historia sería otra. Sin embargo, creo que aún nos queda mucho trabajo por hacer. Creo que aún tenemos muchas cosas de las que estar conscientes, de las cuales debemos asumir y hacernos cargo para poder dar este paso, porque no es tan fácil para todos. O sea, bien lo decía Dani, hay elementos que se van a priorizar y que van a hacer que se pague el precio de vivir siendo acosado laboralmente. Pues Así bueno, creo es. que es un buen momento para concluir. Muchas gracias por estarnos escuchando, por compartir, por sus comentarios, por las interacciones. Muchas gracias a Tania por traer este tema y tu experiencia. Te lo agradecemos por abrirte aquí. Gracias a Lynn, gracias a Nayansi, gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Y en estos días tiene que salir ya un promocional para el taller que estamos ofreciendo. Va a ser un taller de relación con el otro. Va a salir la información para que se puedan contactar, van a salir nuestros números de contacto, pueden mandar mensaje aquí a la página para inscribirse, va a tener un cupo limitado y un costo mínimo, entonces pues los esperamos y nos vemos la siguiente semana. A propósito del tema que estamos tratando el día de hoy, hablaremos en nuestro taller sobre la relación con el otro. Y pues bueno, no tengo más que agradecer por esta charla tan nutrida que tuvimos el día de hoy. A ustedes, colegas, compañeros, amigos, gracias y agradecer a las personas que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias, les agradezco a todos, a los que nos vieron, a los comentarios. Muchísimas gracias, Dani, Ana Yansin. Un gusto tenerte el día de aquí, Tania. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en su próximo platicatorio y estén pendientes del taller. Pues muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad, Dani, te estimo mucho y un gusto conocerlas a ustedes. De verdad es un privilegio estar aquí el día de hoy y espero no sea la primera ni la última vez. Claro que no. Cuídense mucho, manténganse a salvo. Nos vemos.